Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días Jaime Bailey hizo noticia en las redes sociales debido a unas declaraciones en su canal de YouTube. Declaraciones en las cuales acepta ser de izquierda liberal, dice él, pero acepta su filiación ideológica a la izquierda. Hay que recordar que Ricardo Letts Colmenares, su tío materno, hermano de su mamá, fue un miembro de la izquierda peruana, de la izquierda más marxista que haya tenido el Perú en algún momento y que en su momento además fue bastante popular. Jaime Bailey toda la vida se ha declarado anticomunista, antimarxista, defensor del libre mercado, del capitalismo como lo conocemos, etcétera. Pero, aparentemente, muchas de las declaraciones que ha tenido Jaime Bailey últimamente han generado que sus seguidores o que la gente que usualmente, sin ser partidario de él, suele escucharlo, emitan una serie de comentarios ubicándolo en el espectro ideológico de la izquierda, alejado de todo lo que tenga que ver con libre mercado, con libertades individuales y tal. Allí es donde lo han puesto. Y esto es producto de las críticas que ha estado haciendo Jaime Bailey, sobre todo a Donald Trump y a las políticas, además, que él está siguiendo. Vamos a, vamos a escuchar un video en donde él habla de esto porque reacciona. Ha venido reaccionando en realidad a esos comentarios de la gente. Ha venido reaccionando y una de esas reacciones ha sido el video último que ha colocado, que es este. Quitarme la ciudadanía de los Estados Unidos, ¿no? Que quieren quitarle la ciudadanía, quieren deportarlo y quitarle la ciudadanía de los Estados Unidos. Él se queja de que muchas de las personas que están comentando en su canal, él lo odia, que son partidarios furibundos, fanáticos de Donald Trump, que desearían verlo expectorado de los Estados Unidos, sino en una de las cárceles a las que están destinando a los miembros del Tren de Aragua en El Salvador. Vamos a escuchar qué es lo que dice Bailey en este sentido y vamos a ir comentándolo. Ojo, que tiene bastante enjundia lo que está comentando Jaime Bailey en este video. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Yo estoy un tanto preocupado. Confieso que estoy un poco asustado. Porque algunos de los partidarios más exaltados, más iracundos, más violentos del presidente Trump quieren que yo sea arrestado y enseguida quieren que yo sea deportado. Quieren deportarme. Y no son pocos. Muchas de las personas que nos ven aquí en este modesto, combativo canal de YouTube son curiosamente partidarias de Trump. Diría un poquito más, son fanáticas de Trump. Y como yo critico duramente a Trump, entonces esas personas me odian. Ok, aquí hay un fenómeno que es bastante interesante. Es la primera vez que Jaime Bailey, acostumbrado a la televisión tradicional, abre un espacio en el que la gente puede opinar libremente en los comentarios. Eso es una experiencia que para él es novedosa, aun cuando ya su canal se va por los 2 años. Sin embargo, él no viene de la tradición de redes sociales, él no es un nativo digital. Entonces, para él es novedoso esta interacción con las personas. Muchos de sus seguidores, la mayoría de sus seguidores, se han granjeado debido a la oposición que él mantiene, que sostiene contra los regímenes cubanos o los regímenes venezolanos, ¿no? Y todo aquello que sea similar, como por ejemplo el de Nicaragua. Entonces, la gente lo ha empezado a seguir por ese motivo. Encuentran
un conflicto cuando de pronto Jaime Bailey empieza a defender una serie de posturas que son más bien progresistas. Y ahí es donde se inicia el problema, el conflicto. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo Bailey. No es que me ven con antipatía, no, me detestan, me odian. No es que están dispuestas a tolerar mi opinión, no, es que quieren silenciarla, acallarla. Por eso estas personas piden mi deportación. La piden aquí abajo en los comentarios de este mismo canal de YouTube. Aquí hay dos posibilidades. O Jaime Bailey en este punto tiene un ataque de hipersensibilidad o sencillamente necesita ese argumento para desarrollar el contenido. Probablemente sea un poco de ambos. Y tal vez no tiene claro que en redes sociales es así y este video va a generar algunos comentarios positivos y negativos y suele suceder de esa manera. Siempre, siempre. Más todavía cuando estás en, digamos, en la esfera política, cuando tienes que tomar partido por algo. Obviamente hay gente que no lo va a hacer. Entonces, sucede así. La gente comenta, la gente opina y eso es al final lo que hace que el video tenga mayor cantidad de visualizaciones, que es lo que a él también le interesa, obvio. Deporten a ese miserable, deporten a ese comunista, deporten a ese traidor. No tiene derecho de insultar a Trump, dicen. ¿Yo insulto a Trump? Bueno, yo creo que lo describo, no lo insulto. Cuando digo que se comporta como un dictador, como un autócrata, yo creo que no lo estoy insultando. Creo que estoy describiéndolo de un modo lúcido, exacto, sin exagerar. ¿Te gustaría aprender a invertir? Bueno, eso de un modo lúcido, no existen las opiniones objetivas, ¿no? Todas las opiniones están siempre cargadas de algún tipo de sesgo ideológico. Y el sesgo ideológico de Jaime es absolutamente progresista. Yo no diría que es de izquierda, creo que es coherente, liberalmente coherente, pero no vamos a decir que es una persona que hinche por el lado del sentido común, ¿no? Sino más bien tiene un sesgo que ya vamos a ver, es el defendido por la mayoría del sistema, por las élites. Pero vamos a llegar un poco a ese lado. Pero a mí Trump me parece un matón, me parece un canalla. No me gustan sus ideas y no me gusta su estilo. Y creo que va a llevar a este país al abismo, al despeñadero. Y creo que eso ya se está viendo con las guerras comerciales, con las amenazas de invasión a otros países. Pero está claro que no todos, pero sí muchos de sus partidarios, de sus fanáticos, no son precisamente tolerantes, ¿eh? Y no parecen tener un compromiso con las formas de la convivencia democrática, ¿no? Entonces me ven a mí, ven que critico a Trump mañana, tarde y noche, ven que no me dejo intimidar por ellos, por sus insultos y por sus amenazas, y entonces redoblan la apuesta y dicen, depórtenlo, deporten a Bailey. ¿Podrían deportarme? He hablado con mis abogadas aquí en la isla y me dicen que en principio no. Yo les digo, en principio no, pero al final sí. Y entonces me explican. Yo soy ciudadano de Estados Unidos. Yo pensaba que al ser ciudadano de Estados Unidos y al ser este un país libre donde uno puede criticar abiertamente al presidente de la República o a cualquier funcionario público, incluso con adjetivos gruesos o con palabras malsonantes o con bromas de mal gusto, yo pensaba que eso en un país libre era absolutamente imposible, ¿no? Pero los que me quieren deportar alegan lo siguiente. Alegan que yo no nací en Estados Unidos, y es cierto, yo nací en Lima, Perú.
alegan que yo me naturalicé ciudadano de Estados Unidos. Y es cierto, eso ocurrió en 1997, ¿puede creer? Hace casi 30 años. Y alegan que una persona que se naturaliza ciudadana de Estados Unidos podría perder la ciudadanía. La ciudadanía le podría ser revocada. Es decir, que la ciudadanía le podría ser anulada. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que yo regreso al Perú y me postulo a la presidencia de la República. Entonces se podría alegar que como estoy haciendo política en otro país, pierdo automáticamente la ciudadanía de Estados Unidos. Vamos a suponer que yo me voy a Ucrania y... Bueno, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente peruano, tenía la ciudadanía de los Estados Unidos a la hora que fue elegido presidente. Y no tengo claro si, incluso aún entrado su mandato, llegó a renunciar a ese pasaporte, a esa ciudadanía norteamericana. Era un presidente con nacionalidad gringa, ejerciendo políticamente, defendiendo los intereses de otro país que no eran los Estados Unidos. Entonces, obviamente ahí hay un conflicto, porque eventualmente puede haber un conflicto de intereses entre ambas naciones y tendría que escoger una. No sé si en términos legales es válido o no es válido, pero sí se les podría, tal vez, encontrando algún tipo de resquicio legal, definir una fórmula que le quite a alguien la ciudadanía, sin que esta persona tenga la necesidad de renunciar. Ahora, Jaime Bailey no está en esa posición, no tendría por qué ocurrir algo así. Sin embargo, siendo ciudadano de los Estados Unidos, en más de una ocasión no hizo lo que está diciendo que suele hacer con Donald Trump, describirlo de manera objetiva. No. Ya vimos un video en el que, amparado en un chisme, mezclando medias verdades y conjeturas, lanzó un video que eventualmente alguno de los abogados del presidente podría considerar una falta a la verdad y ser enjuiciado por eso. O sea, básicamente podría haber ocurrido eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí él exagera un poco para victimizarse. Bailey, ¿no? Me refiero a él. Creo que exagera para victimizarse y exagera también para tener un material. Y es válido, porque todos los youtubers en algún momento hacemos eso. O sea, tampoco es que sea nada del otro mundo. Entro a combatir como voluntario en las fuerzas militares ucranianas. Se podría alegar que estoy sirviendo militarmente a otro país y desde ese argumento se me podría revocar o anular la ciudadanía de Estados Unidos. Pero eso no es lo que proponen o piden o reclaman a los gritos mis enemigos que quieren deportarme. Bien, los enemigos de Bailey, que lo quieren deportar supuestamente. A ver. A quitar la publicidad. Son la mayoría de sus comentaristas. Son la mayoría de sus seguidores. Son los que sienten que él está o ha traicionado los ideales de los seguidores que tenía, que eran básicamente gente de derecha, que estaban hartas del comunismo en sus respectivos países y que admiraban a Trump. Allí es donde se produce la ruptura entre Bailey y su comunidad. Eso es lo que ocurre, ¿no? Dicen que corresponde que se me quite la ciudadanía, que se me despoje de la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Cuál es el argumento feroz, atrabiliario, intolerante que esgrimen? Ellos dicen, no que yo obtuve la ciudadanía por métodos ilegales o fraudulentos haciendo trampa, porque no, la obtuve con arreglo a las leyes,
sino que una vez convertido en ciudadano de Estados Unidos he cometido crímenes que equivalen a traición a los Estados Unidos. Joder, eso suena fuerte, ¿no? Me acusan de ser un traidor a los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos crímenes? ¿Cuáles son aquellas traiciones? Bueno, ellos dicen que criticar a Trump como lo critico yo es un crimen, es una traición. Se ve de nuevo que no son tolerantes, se ve de nuevo que no entienden lo que es vivir en una sociedad libre, en una sociedad democrática, ¿no? Bueno, aquí empiezan las incoherencias. Jaime Bailey se queja de que muchos de sus seguidores, o muchos de los seguidores que tiene el canal, son intolerantes y que opinan desde una suerte de animadversión, desde la intención de querer acallar a Jaime Bailey, cosa que no va a suceder nunca. Sin embargo, hay que recordar que Jaime Bailey también en algún momento, hace algunos meses, empezó a criticar a los partidos de derecha, de la nueva derecha, como se le denomina, empezando por Milei, por Abascal, por Meloni, por Jean-Marie Le Pen, quienes en un evento en España se habían reunido para criticar una serie de políticas y de posturas que tiene la Unión Europea con arreglo al progresismo, al wokismo que ellos enarbolan. En ese momento lo que hizo Jaime Bailey fue proponer que esta gente no tuviera derecho a opinión, a callarlos directamente debido a que sus puntos de vista contravenían lo que él consideraba la libertad, la verdad y una serie de supuestas virtudes que abraza el progresismo que él o al que él se adhiere. Entonces, no es verdad que él toda la vida esté a favor de la libertad de expresión. Él está a favor de la libertad de expresión cuando le conviene, cuando ésta es coherente con aquellos elementos que él enarbola o a los que se adhiere, con los que se identifica, que es el wokismo, que es el progresismo. El progresismo, ya sabes que son una serie de elementos que de los que se ha apoderado la izquierda, pero no en defensa de la gente, sino en defensa de los intereses de las élites más grandes. De allí que el discurso de Bailey no sea un discurso que realmente esté en contra de los poderosos. Al contrario, el discurso de Jaime Bailey es lo más sistémico, es lo más hegemónico que puede existir. O sea, es mentira lo que luego va a decir. Pero sigamos escuchando qué es lo que dice Jaime Bailey en torno a este tema. Donde los periodistas, los que ejercemos el derecho a la libre opinión, generalmente estamos en contra del gobernante, del presidente de turno, ¿verdad? Del poder político de moda. No, ellos creen que cuando yo critico a Trump y cuando lo llamo matón o canalla. Pero si el poder político de moda es precisamente lo que Jaime defiende. O sea, esa es mentira lo que le está diciendo. No hay nada más hegemónico que todas las políticas que él propone. Desde el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, una serie de elementos que son los que enarbola el progresismo, que es la ideología dominante hegemónica en el mundo. Basta ver una película de Disney, basta ver las políticas que hay en la mayoría de estados, nación, sudamericanos, y ya no hablo siquiera de la Unión Europea, para ver cuál es la corriente política de moda defendida sobre todo por las grandes organizaciones, las grandes corporaciones, que son al final las que se ven beneficiadas con este tipo, con la aplicación, con el aterrizaje de este tipo de políticas. Así que es mentira que él esté del lado de las minorías o del lado, al contrario, todo lo contrario. El tipo de izquierda que él abraza no es la izquierda definida de los años 40, de los años 20. No. O déspota o tramposo, estoy cometiendo un delito.
y estoy al insultar al presidente traicionando, no al presidente, sino a la nación, que es cosa seria, ¿no? Entonces por eso dicen, hay que deportarlo. Es un criminal. Insulta a Trump. No tiene derecho porque no nació en este país, nació allá abajo, en el Perú, y se naturalizó. Bueno, ahora lo vamos a desnaturalizar, lo vamos a deportar. Joder, con lo cual yo tendría que preguntar, ¿y a dónde me van a deportar, no? Y me van a deportar, por favor, que sea el Perú, no me vayan a deportar a El Salvador, ¿no? Porque ahí Bukele, a pesar de que yo no tengo tatuajes, me mete 100 años a la cárcel más hedionda y más horrible de su feroz sistema penitenciario. Deja de estudiar inglés. Ok. Comienza a hablar. Aquí Jaime obviamente se victimiza y se pone empieza a construir pues un muñeco de paja y se empieza a poner en la peor de las situaciones, que es la posibilidad de que lo puedan deportar. No lo van a deportar, no lo van a enviar al Perú. En el peor de los casos, para él, podrían revisar todos sus videos y ver algún tipo de opinión que de repente signifique para Trump una falta a su honor. Es lo máximo que podría ocurrir. Pero no creo que ocurra, la verdad. Y en todo caso, si ocurriera que lo mandan al Perú, no lo van a callar porque su canal lo podría hacer perfectamente desde su barrio ya sea de Miraflores o en el barrio de Los Cóndores, en La Molina, en donde vive su familia. Entonces, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir para nada. Vamos a ver qué sigue diciendo. Obnubilados, emponzoñados, diría yo, ¿no? Intoxicados de veneno. Dicen que yo he cometido otro crimen, aparte del crimen de criticar a Trump. Y es que yo defiendo, afirman ellos, a la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Ellos dicen, Bailey en su canal de YouTube defiende a los criminales venezolanos, defiende al Tren de Aragua, por tanto es cómplice del Tren de Aragua, por tanto es parte del Tren de Aragua. Claro, acá de nuevo Jaime Bailey está utilizando la falacia del muñeco de paja, ¿no? Hace un muñeco de paja, ridiculiza un argumento y obviamente pues cuando un argumento está ridiculizado es más fácil atacarlo. Yo creo que muchos de sus suscriptores, seguidores o la gente que eventualmente recae en sus videos, lo que critica es esta curiosa tibieza que él maneja a la hora de referirse a la migración ilegal. Y esta amabilidad que él deja traslucir frente a la gente que eventualmente ha cometido faltas, delitos o crímenes. No las trata de la misma manera que, por ejemplo, utiliza para tratar a Donald Trump. No. Y Jaime es un enamorado del multiculturalismo, ¿no? Que es otra de las políticas súper hegemónicas que, por ejemplo, están generando todos los problemas que hay en este momento en Europa. En Francia, en España, en Alemania, que es la penetración, que es prácticamente la introducción de culturas que son absolutamente ajenas en todos los términos, tradiciones, antropología, etcétera, a países que ya ni siquiera se reproducen por sí mismos. Entonces, este tipo de políticas son las más elitistas que existen, son las que más defiende la élite, son las más hegemónicas. Y Jaime Bailey las defiende. Entonces ahí es donde la gente no encuentra coherencia entre su supuesta defensa o lucha contra las dictaduras de carácter socialista y las posiciones que él defiende. Así que me convierten a mí en un integrante del Tren de Aragua. Yo no conozco a nadie del Tren de Aragua, por suerte nunca se han metido conmigo los del Tren de Aragua. No tengo ningún tatuaje alusivo al Tren de Aragua. Esta parte creo que le ha molestado a alguna gente, ¿no? Nunca se han metido conmigo el Tren de Aragua. Hay muchos seguidores de Jaime Bailey son de Hispanoamérica. Y muchos son de países que en este momento sufren los
embates de la delincuencia, que en su gran mayoría, cuando hablamos de delincuencia organizada, son vertientes del Tren de Aragua. Entonces, ese individualismo que él se maneja en este lado, bueno, a mí nunca me han jodido, yo no tengo por qué sentirme parte del Tren de Aragua y yo no los conozco y no sé quiénes serán, porque aquí en mi isla todo está perfecto. Es lo que también le ha molestado a muchos de sus seguidores, suscriptores, a mucha de la gente que hace comentarios en su canal. Alusivo a nada ni a nadie, pero como yo he protestado porque el gobierno de Trump ha expulsado, ha deportado a centenares de venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, sin una sola prueba, solamente basándose o guiándose en que llevaban tatuajes sospechosos, entonces estos fanáticos de Trump dicen, él defiende al Tren de Aragua, él es cómplice del Tren de Aragua, que se joda, que lo arresten, que lo tatúen, que lo deporten y mejor a El Salvador y que lo encarcelen por el resto de su vida. ¿Cómo son estos muchachos, no? Los que defienden a Trump. Son peligrosos. De nuevo que cae Jaime Bailey en la falacia del muñeco de paja, ¿no? Ridiculiza los comentarios y además los llama peligrosos. Es decir, él hace precisamente aquello de lo que se queja. Él califica de peligrosos. Si Jaime Bailey tuviera el poder, ¿qué haría con esta gente peligrosa que supuestamente lo está criticando y que supuestamente está diciendo que sería mejor que lo deporten? ¿No se está igualando a aquellas personas que dice él que lo están criticando? Mucho cuidado. Que no es la primera vez que Jaime tiene este tipo de posiciones absolutistas, ¿no? Él odia el estilo de Donald Trump porque le hace recordar al padre, básicamente es eso. Él odia el estilo de los mandatarios que son verticales porque le hacen recordar al padre, pero eso no significa que él, si detentara el poder, eventualmente no utilizaría aquellos elementos que seguramente le vio practicar al padre. Porque al final es todo eso, no es ideológico. O sea, Jaime Bailey no es un politólogo, ni es un experto en historia de las ideologías, ni su puesta en práctica. No, es alguien que es interesado un poco en la política regional. Pero claramente no le podría sostener un debate a un Santiago Ormesilla, ni siquiera a Agustín Laje. Eso es claro. Le faltan argumentos. Y solamente repite lo que él lee en los medios hegemónicos. Negativos. Y sobre todo son intolerantes y antidemocráticos y quieren linchar a una persona por sus opiniones políticas, ¿no? Claro que yo no defiendo al Tren de Aragua, yo no defiendo a ningún criminal. Por supuesto que los criminales tienen que ser arrestados y encarcelados. Y aquí viene la parte donde probablemente habla con cierta tibieza, con cierta condescendencia, amabilidad, podría decir un mal pensado, alrededor del Tren de Aragua y alrededor de la gente que comete delitos. Pero todos los criminales en este país, que es una democracia sin interrupciones hace casi 2 siglos y medio, todos los criminales tienen derecho a lo que se llama un debido proceso, o sea, un juicio legítimo, un abogado defensor, una revisión minuciosa, rigurosa de las pruebas y una sentencia firme en una corte de ley. Una vez que el juez dice ese es un criminal, el sospechoso se convierte en criminal, y una vez que el juez dice va a la cárcel, el sospechoso, que ahora es criminal, va a la cárcel. Claro, en teoría debería de ser así. El tema está en que un país tiene absolutamente todo el derecho, creo yo, de defenderse de las amenazas externas. La primera obligación de un gobernante es para con su propio pueblo, no para con la gente que viene de otros lugares.
Y si el visitante es hostil contra su propio pueblo, el gobernante tiene absolutamente todo el derecho de expulsarlo o evitar su entrada o ser extremadamente selectivo. Eso es tomismo de primer grado, ¿no? No puedes abrirle la puerta de tu casa a todo el mundo. O sea, no se puede. Menos por razones emotivas. Y el problema es que los argumentos de Jaime Bailey suelen ser muy emotivos. Suelen ser muy emotivos. Apela al sentimiento, no apela a la razón. Por más que él se esfuerce en decirlo. Pero si alguien es arrestado solo porque es sospechoso, solo porque tiene un tatuaje, y luego es encarcelado sin que un juez examine el caso, y luego... Este es otro punto. Hay mucha gente que ha sido deportada, ¿no?, a El Salvador, pero es gente que ya tenía antecedentes. Y es gente que ya había cometido crímenes. Entonces, hay que ver también cuáles son las fuentes del propio Jaime Bailey. ¿Mm? Hay que verlas, porque él no las muestra, él no ofrece data y él mismo no investiga, él se alimenta de los medios opositores al propio Trump para reforzarse y reforzar su argumento además, pero no necesariamente estos medios tienen o parten de hechos objetivos, verificables. Luego es deportado y es metido en una cárcel en otro país, en El Salvador. A mí me parece que eso es un atropello terrible a los derechos humanos. Y los criminales también tienen derechos humanos. Bien, esto yo discrepo de Bukele. Bukele es un dictador. Bukele dice que los criminales no tienen derechos humanos y yo creo que sí tienen. Ok, Bukele no ha dicho eso. Bukele no ha dicho... Bukele lo que ha dicho es alguien que comete un delito no necesariamente va a tener los mismos delitos o los mismos derechos que alguien que ha sido agredido. Entonces, y luego este fundamentalismo de poner a la gente que comete un delito, que comete un crimen, a la par con una persona que no lo hace. Eso me parece que desluce las posiciones de Bailey. Más todavía porque le habla a una región, que es la región hispanoamericana, que está súper azotada por la delincuencia. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? México, Argentina, Brasil. Entonces, y la mayoría de países está así, en esta situación. Entonces, una persona que desde el atalaya de su mansión en una de las islas más exclusivas de los Estados Unidos habla con esa suerte de autosuficiencia, falta de empatía, falta de asertividad con la gente de su propio terruño, como que suena mal, ¿no? Como que suena mal. Como que se le escucha a Jaime muy tibio, muy amable, con la defensa de los derechos de estos caballeritos, ¿no? Se le nota así. Y en cambio es muy agresivo, muy furioso, muy rabioso en contra de las políticas que Donald Trump está aplicando. De la misma manera es muy agresivo, muy furioso, muy intolerante con aquellas personas que en Europa defienden esta posición en donde los países no deberían aceptar a todo el mundo entrar allí. Más todavía cuando vienen de culturas absolutamente contrarias a la propia. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo maneja diferentes varas para medir diferentes situaciones. Derechos humanos y a los criminales hay que juzgarlos, sentenciarlos y encarcelarlos respetando el debido proceso y la independencia del Poder Judicial. Porque cuando el autócrata, sea Bukele o sea Trump, decide por sí mismo quiénes van a la cárcel, entonces esa ya no es una democracia verdadera. Pero tomé un desvío, tomé un atajo. Yo no defiendo a los criminales del Tren de Aragua, pero yo estoy convencido de que muchos venezolanos que han sido deportados por Trump
en las semanas recientes, incluyendo a estos últimos 17 que han llegado a El Salvador, otro vuelo con venezolanos que llega a El Salvador, todos acusados sin pruebas de ser parte del Tren de Aragua. Solo 17. Jaime Bailey habla como si fuera una multitud, miles y miles de venezolanos. Solo 17 personas que tendrían antecedentes. Entonces, se le escucha demasiado amable con esta gente. Se le escucha demasiado condescendiente, es la palabra. Todos hombres venezolanos, jóvenes con tatuajes. Yo estoy convencido de que muchos de ellos no son del Tren de Aragua. Pero los fanáticos de Trump me dicen, ¿y tú cómo sabes? Tú te basas solo en que sus familiares en Venezuela o en otros países de América dicen, no, él es mi hijo o él es mi esposo, él no es del Tren de Aragua, y el testimonio de un familiar no es suficiente prueba para eximir de toda culpa al sospechoso, ¿no? Y es verdad. Quizá la madre dice, mi hijo no es del Tren de Aragua porque la madre no está enterada, ¿no? Quizá la esposa dice, mi marido no es del Tren de Aragua porque ella no lo sabe. Es verdad. Yo simplemente sospecho, creo, que si no se ha demostrado que todos esos jóvenes venezolanos son del Tren de Aragua, muy probablemente han deportado a un montón solo porque no tenían los papeles en regla y específicamente. Un montón son 17. Un montón no son 17. Y no tiene las pruebas, Bailey. Se basa en sospechas, en conjeturas, y al final se basa en la antipatía que siente por el propio Donald Trump. Nada más. Nada más. Y esto no significa una defensa de Donald Trump. Significa un ataque a las posiciones de Bailey. El que son tan melifluas, que son tan ambiguas, que son tan etéreas, que son tan ideológicamente progres, ¿no? Desde una amabilidad a veces incómoda que tiene o que siente hacia este tipo de gente, solamente por atacar al propio Donald Trump. Porque no creo que tenga simpatías por el Tren de Aragua. Sencillamente le sirve como chivo expiatorio para poder atacar a alguien que le cae mal. A alguien que no se ciñe o que no se adhiere a las políticas que a él le parecen súper simpáticas y que al final son súper nocivas para la integridad de un país. Especialmente porque tenían un tatuaje que los cancerberos de Trump consideraron sospechoso. Entonces, desde esos dos disparaderos, los partidarios fanáticos más matonescos, ¿no?, más violentos de Trump, quieren venir a por mí. Desde el punto de vista de Bailey es un criminal, por tanto merece ser despojado de la ciudadanía estadounidense porque comete el crimen frecuente, recurrente de insultar al presidente Trump, ¿no? Y el otro argumento es, Bailey es un criminal porque defiende a los criminales de la banda terrorista venezolana Tren de Aragua y por tanto es cómplice de ellos. ¿Te gustaría Bien. aprender a invertir y hacer... Obviamente Jaime no es cómplice del Tren de Aragua, pero sí utiliza una serie de argumentos que tratan de ridiculizar las posiciones de quienes los critican. Ridiculizando las posiciones de quienes lo critican, obviamente la suya propia pues tiene mayor peso o suena mejor, sin serlo realmente, ¿no? Sin serlo. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo, por supuesto, voy a seguir criticando los abusos, los atropellos de Trump, por supuesto. Y yo, por supuesto, voy a seguir exigiendo que todo individuo que es detenido en este país, que es sospechoso de haber cometido un crimen, tenga derecho a un debido proceso, ¿no? A un juicio legítimo, a un abogado defensor. Y si finalmente ese individuo es deportado, que eso ocurra no contra las órdenes de un juez, sino únicamente si el juez permite que ese individuo
que ha sido demostrado que es un criminal, sea deportado no a su país de origen, sino a otro país, a un tercer país, en este caso El Salvador, y encarcelado allá por tiempo indefinido, ¿no? Lo que yo defiendo en buena cuenta es primero la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de un periodista a criticar al presidente de turno, ¿no? Yo no me voy a convertir por miedo a que me detengan o a que me deporten en un adulón de Trump. No esperen eso de mí. Me sentiría muy poquita cosa, ¿no? Pero también es cierto que en nombre de esa libertad de prensa, Jaime Bailey ha enarbolado una serie de conjeturas basadas sencillamente en chismes, en habladurías, en mitos urbanos, y eso ya no es libertad de expresión. Directamente está difamando. Y no solamente lo ha hecho con Donald Trump, lo ha hecho en general con el propio Bukele. A Bukele lo han escogido, lo han elegido los propios salvadoreños. Dictador en el sentido que él le quiere achacar, no es. Sí que es cierto que ha hecho una serie de arreglos para poder tener la posibilidad de ser elegido presidente. Pero los propios salvadoreños lo han escogido presidente. Puede que sus formas o puede que algunas políticas o algunas conductas no le gusten, ¿no? Porque no se ciñen a su ideal democrático, ¿no? Cabe recordar que para Borges la democracia es una superstición, porque realmente es un idealismo que en casi ningún lado se aplica y es real. Pero en todo caso, Jaime Bailey, en nombre de su libertad de expresión, en muchas ocasiones no se ha ceñido directamente a la verdad, ¿no? Sino ha tenido como derrotero su propia ideología. Cosa que es válido, ¿no? Es válido tener una opinión. Precisamente lo que él hace acá es tener una opinión. Todos tenemos una opinión en función a nuestra propia ideología, a lo que pensamos, a cómo vemos el mundo, a nuestra cosmovisión. Así que ese victimismo del que está utilizando en este caso, la verdad, particularmente, no me convence y creo que no le convence a mucha gente que originalmente lo seguía. Primero yo defiendo la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de crítica, ¿no? Y yo trato de criticar con argumentos. Y segundo, bueno, no siempre, defiendo la independencia del Poder Judicial. No me gusta que un presidente prepotente, envanecido, con arrogancia imperial, sea Bukele, sea Trump, decida ante sí mismo, porque le sale de los guindones, quién va a la cárcel y quién es deportado a tal o cual país y quién va a la cárcel de otro país, de un tercer país. Estoy en contra de eso. Es decir, que estoy a favor de los derechos humanos, de los inmigrantes, de los refugiados, de los que han llegado acá y no tienen papeles, pero tienen un sueño, ¿no? Pero tienen un sueño. Bueno, ya, esta es la parte emotiva. Eso no es un argumento. Tú tienes que entrar en lo que decía hace un rato. Es perfectamente lícito que un país sea selectivo con los migrantes que quieren entrar a ese país. Porque eventualmente hay migrantes que son hostiles. Y el primer deber que tiene un gobernante es para con su pueblo. No para con los migrantes, para con su pueblo. Así los migrantes sueñan mucho. Y tiene todo, no solamente el derecho, sino el deber si esta gente viene con buenas o malas intenciones. Y para eso hay un proceso, ¿no? Ver de dónde viene, qué antecedentes tiene, por qué es que entró como de la manera que entró, si entró de manera legal, de manera no legal y tal. Y luego también tiene derecho el gobernante, y no solo derecho, sino también el deber, de poder, ¿cuál es la palabra? Darle a esta gente un plazo para ver si se adaptan. Porque hay mucha gente que no se adapta a la cultura, a las costumbres del pueblo. Y estamos viendo que mucha gente que no se adapta al pueblo al que llegan, que quieren imponer sus condiciones, que quieren hacer las cosas como les da la gana. Y eso no está bien.
Y el gobernante tiene todo el derecho de aplicar las políticas necesarias para que, si alguien no se acostumbre a tu país, se vaya. Y eso es perfecto. Es de lo más common sense, sentido común que puede existir. Pero Jaime Bailey, pues, es un tipo emotivo, él es buenista, él cree que toda la gente es buena, ¿no? Persiguiendo su sueño y tal. No sé, tonterías creo. Estoy a favor de todos ellos. Va. Estoy a favor de los más de 1 millón de venezolanos, más de 1 millón, que tenían el TPS, el parol humanitario, el CBP-1, y ahora se están quedando sin esas protecciones legales y podrían ser deportados. Claro, pero 1 millón no van a deportar a 1 millón. No están deportando a 1 millón de personas. O sea, y yo creo de que un país también tiene todo el derecho de poder revisar las políticas que previamente se establecieron para poder admitir migrantes, luego que los resultados te muestran que probablemente esa migración no ha sido del todo positiva. Es perfecto. A mí me parece perfecto. Y se debería de ver no solamente en los Estados Unidos, se debería ver en todos los países. Estoy con todos ellos. Y ojo, no solamente una nacionalidad, todas las nacionalidades, incluyendo si eventualmente uno mismo está en calidad de migrante. Porque tú llegas de visita a otro país. Es como cuando vas a otra casa. Cuando tú vas a otra casa, te sometes a las reglas de la casa que en ese momento te acoge. Tú no llegas a una casa y te metes al comedor cuando te da la gana, a la cocina, rebuscas la refrigeradora, te comes todo lo que te da, diciendo, no, mira, la verdad es que yo entré a esta casa persiguiendo un sueño. O sea, esa es una tontería. Con todos ellos. No estoy con el Tren de Aragua, no estoy con ningún criminal, no defiendo a ningún criminal. Defiendo sí la idea de que ninguna persona debería ir a la cárcel si no ha sido juzgada y sentenciada en una corte de ley, en un tribunal de la República. Bueno, esta es la noticia inquietante del día. Quieren deportarme. ¿Lo conseguirán? Vamos a ver. Aquí seguiremos de pie, sin dejarnos amilanar, sin dejarnos silenciar o censurar y sin perder el sentido del humor, ¿no? Claro, cuando uno ve estas cosas, ¿no, amor? Cuando uno ve a la gente diciendo, deporten a Bailey, solo porque uno critica a Trump, los abusos de Trump, las tropelías de Trump, entonces uno comprende que Trump ganó no una, pero 2 veces la presidencia y quiere ir a una tercera, porque hay mucha gente profundamente autoritaria, prepotente, intolerante y antidemocrática. Es decir, que esa gente se identifica. Ojo, acá hace exactamente lo mismo que critica. Si esa gente no piensa como yo, si la gente apoya a Trump y no abraza mis puntos de vista, son autoritarios, son antidemocráticos, son una serie de cosas que a mí no me gustan. Básicamente hace lo mismo. Lo que pasa es que también hay un elemento que es nuevo para Jaime Bailey, el tema de los comentarios, ¿no? Vamos a ver cómo acaba esto. Y aplaude los abusos de Trump porque esa gente también, si estuviera en el poder, cometería unos abusos semejantes. Esa gente, si estuviera en el poder, diría, ese me critica, ese Bailey que nació en el Perú, que es naturalizado. Vamos a acusarlo de criminal, vamos a desnaturalizarlo, vamos a humillarlo, encadenarlo, esposarlo y arrastrarlo a un aeropuerto, vamos a deportarlo a El Salvador y que allá Bukele le haga tatuajes y lo meta a la cárcel. Esa gente entonces es como Trump y por eso votó por Trump y por eso aún ahora defiende los abusos de Trump. Yo estoy en la orilla contraria y a mucha honra. Y si quieren deportarme, tengo un par de buenas abogadas que me van a defender. Bueno, no lo van a deportar. Sabemos que no lo van a deportar. No lo van a deportar.
podrían acusarlo de alguna otra cosa, de difamación, por ejemplo. Podrían acusarlo de difamación. Y eso le va a costar bastante dinero, obviamente. Pero no lo van a deportar. Ahora, este video tiene, ¿no? Que Jaime Bailey tiene 971.000 suscriptores, todavía no llega al millón. Jaime, a ver, también hay un tema. Jaime Bailey es un... Cuando yo tenía 10 años, Jaime Bailey ya estaba en la televisión, hacía muchos. Entonces, y hacía periodismo. Jaime Bailey hace periodismo desde el año 1980, ¿no? 80, 81. Literalmente empezó a los 15 años haciendo periodismo. Entonces, es un tipo famoso. En el Perú es famoso. En el Perú es famoso. Y es súper conocido. Es perfectamente entendible que tenga la cantidad de suscriptores que tiene. Es perfectamente... Y los va a seguir teniendo. No los va a perder. Los va a seguir teniendo. Se está demorando con el millón. Yo creo que va a llegar. Y este video, específicamente hablando, tiene 658.774 vistas. Hace 22 horas, en el momento que lo estoy leyendo. Tiene 31.000 likes. Acá se ve. 31.000 likes. Y 4.000 dislikes, que no es poquita cosa. No es poquita cosa. Lógicamente, el número de likes es mayor, bastante mayor que el número de dislikes. Pero no es poca cosa es que haya gente que se sienta tan molesta con esta falta de sensibilidad frente a gente que entra a un país a delinquir, ¿no? Por ejemplo, aquí comenta alguien, Maritza, la usuaria Maritza Barturén. En el Perú nos estamos desangrando con tanta delincuencia. ¿Y dónde quedan los derechos humanos de los cientos de peruanos asesinados por esta ola criminal? ¿Desde cuándo los derechos de los criminales tienen más valor que los ciudadanos de bien? Obviamente acá Bailey no está diciendo que los criminales tengan más derechos que la gente de bien, pero esa manera tan amable, tan comprensiva, tan asertiva de hablar de los criminales y sus derechos, hace sentir que esta gente está en un nivel distinto al del ciudadano común agredido, ¿no? Otro. Dice Miguel Valdivieso, Bukele nunca dijo que los criminales no tienen derecho. Lo que dijo es que estos no pueden estar por encima de la gente de bien. Y vemos que en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, órganos judiciales copados por el progresismo lo que hacen es más bien ponerse del lado del criminal. Y esto no solamente ocurre en el Perú, esto ocurre en los Estados Unidos de Biden y ha ocurrido en el resto de los países de Hispanoamérica y en Europa también. Este es un mal endémico que trasciende las fronteras y que si la gente no los ve, va a seguir siendo así. Si siguen votando por políticos de izquierda progresista o de derecha liberal progre, va a seguir ocurriendo. No hay otra manera que no ocurra, porque esta gente, en la mayoría de las ocasiones, coloca los derechos de los criminales por encima de las del ciudadano común. ¿O no es verdad acaso que en muchas ocasiones sentencian a policías por utilizar sus armas a la hora de abatir a un delincuente? ¿No ocurre eso? Eso ocurre. Y sin embargo, el Poder Judicial, las fiscalías, defienden a esta gente. Jode cuando entonces alguien desde la comunidad, desde la comodidad de su isla, viene y se pone en un plan excesivamente comprensivo con los migrantes que entran a delinquir, ¿no? Dice usted, le dice a alguien aquí, un usuario, que Bukele es un dictador. ¿En qué se basa para decir eso? Sencillamente porque Bukele, sí es cierto, se hizo reelegir cambiando una serie de artículos dentro de la Constitución, pero al fin y al cabo la gente lo reeligió. La gente está agradecida porque combatió la delincuencia. No todo es bueno en Bukele, obvio. Como cualquier ser humano tiene errores.
pero acabó con la delincuencia en El Salvador. Ya quisiéramos que eso ocurra en el resto de los países. Ya quisiéramos tener gobernantes que realmente se preocupen por los propios ciudadanos. Otra persona dice, soy de Costa Rica y sé de primera mano lo que sufre o lo que sufría El Salvador por los actos criminales. La llegada de Bukele dio un alivio a las personas buenas de ese país. Ahí está. Esta persona, esta usuaria, o este usuario, Gabriel Rojas, no apoya a Trump. Apoya que se descriminalice su país. Otro, los criminales tenían derechos humanos hasta el momento que no respetaron los derechos humanos de seres inocentes. ¿No? Otro dice, disculpa, no creo que los criminales tengan derechos. Ellos, al cometer delitos, pasan sobre los derechos de otro ser humano. ¿Por qué el derecho de ellos sirva a sobrevivir cuando ellos tomaron en sus manos la decisión sobre el derecho de alguien más? Se cuestiona una usuaria. Y todas las personas que están comentando acá, están comentando en defensa de Bukele, no en defensa siquiera de Trump. Cuando te deporten, que te envíen a Venezuela para que demuestres tu solidaridad con ellos, le dicen. Que no te envíen al Perú, porque no hablas de los problemas que pasan acá, ignoras lo que pasa en el pueblo peruano, así que deberías estar con el pueblo venezolano con quien estás más identificado, y es la verdad. Jaime Bailey utiliza al pueblo venezolano para darle mayores réditos a su canal. Esa es la verdad, porque del Perú no habla ni pío, porque el Perú no monetiza. Él sabe perfectamente que los venezolanos son una diáspora y que están en diferentes países del mundo y que lo ven, por ende, desde diferentes países del mundo. Por tanto, eso monetiza mucho más. Pero hablar de los problemas del Perú no monetiza, no genera dinero. Ahora está en su derecho. Todos los youtubers que tenemos un canal queremos monetizar. Y vamos a hablar de temas que probablemente moneticen un poco más, que no excluye la posibilidad de hablar de lo que nos salga de lo interno, vamos a decir así. Entonces, pero Jaime Bailey no habla de eso. Es muy utilitarista y de un tiempo a esta parte, casi un año, Jaime Bailey solamente habla de Venezuela. Ahora un poco habla más de Trump, atacando a Trump, ¿no? La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de culto y de petición. Es verdad. Ahora hay que ver si Jaime Bailey en este punto se ciñe a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, como cualquier libertad, no es infinita. Tus derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. Y eventualmente hay una serie de argumentos que ha utilizado Jaime Bailey que se pueden apoyar en falacias. Como el comentario que hizo Donald Trump sobre el supuesto chantaje que le habría hecho Vladimir Putin a Donald Trump. Bukele dice, los criminales tienen derechos humanos, pero no más derechos que los no criminales, ¿no? Los criminales, al romper los derechos humanos, renuncian también a los suyos, ¿no? Dice otro, yo soy demócrata, pero tengo conciencia, no defiendo a los criminales, ellos no tienen piedad con las víctimas, ¿por qué se les tiene que tener a ellos? ¿No crees que es ser despreciable? Y aquí toda la gente que está comentando, la mayoría de las personas que están comentando en la sección de los comentarios, está precisamente en contra de la criminalidad y a favor de las políticas que ha adoptado Bukele, porque las vivimos. Toda la gente de a pie de nuestra región tiene los mismos problemas básicamente: criminalidad, corrupción y pobreza económica. Falta de empleo. O sea, hasta con los temas económicos uno puede más o menos lidiar, pero con la inseguridad no. Y aquí lo que Jaime Bailey está haciendo es
apelar al buenismo, al sentimentalismo, para no referirse a temas de seguridad, de la criminalidad. No habla nada de eso. Habla de Trump, 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 y está bien hablar de Trump, pero con una obsesión que no está basada en hechos objetivos, sino en un sesgo ideológico que tiene, al fin y al cabo, un origen en el conflicto que él tenía con su papá. Eso es, y no hay otra cosa. Es tal cual, ¿no? Otros comentarios, ¿no? Dice, criticar, analizar, juzgar, examinar, enjuiciar, opinar, censurar, murmurar, reprochar, vituperar, reprender, así como elogiar y alabar son características de una democracia. Hasta donde yo sepa, Estados Unidos de Norteamérica sigue siendo una democracia. Entonces, Jaime Bailey, como periodista libre, puede decir lo que le plazca sin temor de estar infringiendo ninguna ley. Es la verdad, en Estados Unidos a Bailey nadie le ha metido un juicio. No tiene ninguna querella, no tiene ningún tipo de observación desde el punto de vista de la judicatura de los Estados Unidos. No ocurre nada, pero la gente en los comentarios tiene también todo el derecho de decir, mira, ¿sabes qué? No me gusta tu opinión. Me parece que te la tomas solamente contra Trump. Me parece que no opinas, porque para eso está la sección de comentarios, de la misma manera que en este canal la sección de comentarios están aquí y me han comentado cualquier tontería. Y me han comentado cosas inteligentes, me han hecho comentarios justos, y también están los otros, ¿no? Los que son puro hate y tal. Y normal. ¿Cuál es el problema? ¿No? Me quieren votar. Por eso digo, acá en este video hay dos posibilidades. O Jaime Bailey utiliza este tipo de críticas para generar, ¿no?, comentarios y que esos comentarios viralicen su contenido, o sufre algún tipo de hipersensibilidad debido a su origen televisivo. Cuando tú estás en la televisión, nadie te critica, tú solamente hablas. Pero cuando estás en redes sociales, y YouTube es de todas maneras una red social, obviamente te expones también a los comentarios, a menos que cierres la sección de comentarios, que lo puedes hacer también, ¿no? Bien, bien. Alguien le dice, si no le gusta cómo gobierna Trump, ¿qué hace en ese país? Váyase a Perú, ayude a su gente. Te equivocas, Bailey, dice otro comentario. Si un criminal asesina a un hombre de bien, no tenemos por qué respetar sus derechos. A mí me parece que se restringen algunos derechos, o muchos derechos, si esta persona ha atropellado de manera deliberada los derechos de alguien más, cuando la ha matado. ¿Por qué hay que fijarnos tanto en ciertos elementos, como por ejemplo su bienestar? Que tenga un juicio, sí. Pero por ejemplo, derecho a tener cosas, ¿para qué? Me parece bien que lo saquen también a usted, señor Jaime Bailey, le dice alguien. Los derechos humanos son para los humanos derechos, dice alguien más. No, los criminales no tienen ningún derecho, dice otro. Por los defensores de los criminales es que siempre hay criminales. Viva la prensa libre y la libre opinión, dice alguien más. Y los golpistas criminales que asaltaron el Capitolio, ¿para cuándo se los mandan a Bukele? La libertad de expresión siempre, siempre ha hecho bien a una nación, ¿no? Luego dice alguien más, es muy fácil opinar de un país en el que no vives. La gente ha sido violentada a machetazos por esas lacras que ahora, gracias a Bukele, no podrán hacer más daño. Ya se les olvidó cómo ellos ofendían a Biden y a Obama, ¿no? Claro, acá hay alguien que defiende la posición de Bailey. Y no estar a favor de los derechos humanos de los que fueron asesinados y extorsionados en El Salvador durante 50 años, a esos no los defiende. Es que Jaime Bailey no defiende a la gente. Ataca a Trump y ataca a una posición, defiende una posición ideológica, pero no defiende a la gente. Se le hace muy complicado llegar a defender a la gente, ¿no? Muy bien, y ha generado y está generando mucha
mucha réplica estos últimos videos de Bailey, en donde, un poco por respuesta a los comentarios y un poco también como reacción y como estrategia para viralizar, ha empezado a abrazar su supuesta posición de izquierda, y a mucha gente no le está gustando. Porque claro, se ha vuelto un monotema en su canal, solamente hablar de este tema. Entonces, bueno, ya me dirán ustedes qué es lo que piensan sobre Jaime. Seguramente acá también se armará un pequeño debate. Hay mucha gente que utiliza también argumentos falaces, como la falacia de autoridad, diciendo que Jaime Bailey, por tener 40 o 50 años en la televisión, solamente por ese hecho y por ser muy conocido, entonces ya tiene la razón. No. El hecho de que tú tengas fama, el hecho de que tú que seas más conocido, el hecho de que tengas un canal con casi 1 millón de suscriptores, no hace que tengas la razón. Hace que seas conocido, pero no hace que tengas la razón. Eso se llama falacia de autoridad. Porque lo dice fulanito, es verdad. Pero no porque el argumento tenga un asidero objetivo o porque tenga una razón de ser. Eso es lo que realmente vale a la hora que uno propone un argumento. No que la persona sea conocida. Porque si hablamos de gente conocida, entonces tendríamos que buscar a una persona que opine distinto y que tenga la mayor cantidad de suscriptores. Y no por eso va a tener la razón. En fin, ya me dirán ustedes en los comentarios qué piensan sobre esto de que Jaime lo puedan sacar del país. Yo no creo que lo saquen del país. Yo creo que va a seguir viviendo en Key Biscayne. Bien. Una isla muy bonita, muy segura, en donde puedes pasear a meditar a las 11 de la noche sin ningún tipo de temor de que te roben, que te asalten, que abusen de ti, cualquier cosa. Yo creo que va a seguir ahí. Lo máximo que podría ocurrir si es que lo creen por difamación. Eso podría ocurrir. Pero incluso eso no creo que ocurra. No creo que Biden o Donald Trump esté en este momento preocupado por la posición de Jaime Bailey, teniendo otros temas bastante más importantes en su agenda. Pero bien, en Europa hay leyes progresistas. Jaime podría irse a Europa también, si lo desea. Canadá no está muy lejos, Canadá está al norte y es súper progresista. También se podría ir ahí. En fin, el wokismo es lo más hegemónico. Y el otro punto es el tema que tiene que ver con, yo no diría la defensa de los criminales, pero sí esta posición toda blandita, ¿no? Cremosita que tiene Jaime frente a la migración ilegal que suele en muchas ocasiones cometer delitos o crímenes. Ya me dirán ustedes en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video.